Hola, ¿qué tal amigos de Comunidad María Mediadora Internacional y todas las personas que están participando de este seminario Una familia en bendición? Muy bien, lo prometido es deuda y nosotros nos comprometimos a grabar las respuestas a la enseñanza del seminario, de la sesión del seminario que trataba sobre la sexualidad en el matrimonio. Bueno, enviaron una cantidad de preguntas, tratamos de sintetizar lo que más se pudo y de organizar de manera que ustedes pudieran pues tener, digamos, sin repetir tantas preguntas, pues tener las respuestas. Por esa razón no las vamos a leer todas, porque habían demasiadas que trataban como sobre lo mismo. Algunas otras pues eran testimonios, pues que no tampoco lo vamos a leer, entonces lo vamos a concentrar en responder estas preguntas. Como siempre, aquí está mi esposita que va a ser la voz de ustedes este día. Mi amor, ¿puedes saludar entonces tú también? Bueno, muy buenas noches para todos, que Dios los bendiga. Y además de lo que decía mi esposo, pues también quería decirles que hay otras preguntas que no son del tema de la sexualidad. Por eso esas preguntas también las dejamos para contestarlas cuando se dé el tema acorde a la pregunta que se Sí, hizo. por ejemplo, en los que estaban hablando sobre la La educación de educación los de los hijos. hijos, sobre Entonces el vamos a dejar eso maltrato. ahí. Bueno, del maltrato, que también hay otra enseñanza. Entonces quedan como unas 3, 4 reuniones para finalizar el seminario. Esas son las enseñanzas precisamente las que nos hacen falta. Y la última que será, si Dios quiere, sobre la educación de los hijos, que vamos a hacer un comprimido, una síntesis de 4 enseñanzas para que más o menos tengan una idea sobre lo que es la educación de los hijos, pero también teniendo en cuenta que ese tema pues tiene un libro completo, es demasiado extenso y no lo vamos a poder tratar aquí, daría para un seminario completo. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio, mi amor. Empecemos. Bueno, entonces empecemos con las preguntas. Vamos a empezar con las preguntas que tienen que ver con planificación, mi amor. Ajá. Entonces, este primer caso es una mujer que dice que ella planificaba con inyección, quedó en embarazo después de planificar con la inyección, tuvo un embarazo de alto riesgo, el médico le dijo que su embarazo iba a ser pues demasiado difícil, pero ella a pesar de eso decidió obviamente tener a su pequeño bebé. Lo tuvo y el bebé nació muy bien. Posteriormente, ella empezó a planificar con pastas. Ella se refiere que si no sigue planificando con las pastas, pues puede seguir enfermando. Me imagino yo que sigue con su menstruación, entonces por eso tuvo que seguir planificando con estas pastas y no las puede suspender. ¿Qué debe hacer entonces si no puede suspender sus Bueno, voy a pastas? responder esa pregunta y la mitad de la que sigue, de una vez. Porque miren, una cosa es la planificación familiar cuando se habla del control de la natalidad y otra cosa es unas pastas de planificación que se usan para planificación familiar que además tienen, digamos, otros componentes que pueden ayudar en la salud de una persona. Entonces hay que tener bien muy clara la diferencia. No es que entonces en la iglesia le digan a usted, no, usted no se puede tomar esa pasta, así usted se muere, así, no, no, no pasa de esa manera. Nosotros tenemos, pues, dentro de la moral, tenemos muy claro que hay momentos en la vida en los que, por supuesto, que hay que consumir, pues, estar tomando esos medicamentos, porque, mira, si claramente están regulando tu periodo, otro tipo de cosas que causan estas pasas de planificación, pues las debes seguir tomando porque es por cuestiones de salud. Ahora, también hay que ver que muchos de estos medicamentos tienen efectos secundarios y eso es parte de lo que estuve explicando la semana anterior, o hace 15 días estuvimos hablando sobre el tema del templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces tienes que ver que estas pastas, estos medicamentos, además no estén causándote unos efectos secundarios. Bueno, yo te recomendaría que hicieras todos los estudios y buscaras dentro de todos esos medicamentos cuáles son los que menos daño te van a hacer. En algún momento también mi esposa, por cuestiones de salud, le recomendaron unos medicamentos, pero nosotros no, afortunadamente no tenemos que planificar porque manejamos métodos supernaturales. Entonces vimos que tenían efectos secundarios y buscamos alternativas para no exponer a mi esposa también pues a una enfermedad. Entonces no hay problema con eso, sigue con tus medicamentos y asegúrate de que ese tratamiento pues es el más óptimo pues con un especialista para que estos efectos secundarios no te vayan a pues estar afectando. De ¿Listo? pronto, mi amor, que también consulte una segunda opinión con otro especialista diferente al que le mandó las pastas para ver el otro especialista qué opina sobre las pastas que se está tomando, si es bueno que las siga o si hay otro método diferente con el que ya pueda controlar el no tener una menstruación pues ya tan seguida. Precisamente de esa manera fue que lo hicimos nosotros. Ese es un caso un poco similar también a algo que tuvimos que vivir en algún momento. Dale, mi amor. Bueno, muy bien. Y la misma persona nos hace esta siguiente pregunta. Ella quisiera tener otro bebé. El médico le dice que no es bueno porque en el embarazo, en sí, en su embarazo tuvo problemas de placenta previa y también tuvo problemas de cervix. Pero ella piensa que si Dios hizo un milagro antes con su otro bebé, ahora
después de que conoce a Dios no puede hacer otro milagro. Entonces, que si se debe arriesgar o no a tener su otro bebé. Mira, es complicada esa pregunta porque es opinar si arriesgas tu vida o no arriesgas tu vida. Y pues nosotros opinar sobre que tú pongas en riesgo tu vida o no, pues nosotros no lo podríamos hacer. Claramente hay unas ideas pues que te han dado los especialistas, hay sus opiniones y yo pienso que nos debemos apegar pues a esas opiniones. ¿Ella había tenido algunos abortos? ¿No? ¿O no? No, Entonces, pues no habla de los aborto. especialistas ya tienen, pues, digamos, la experiencia en este tema y recuerda que, pues, por eso los llamamos milagros, porque son cosas que ocurren de una manera muy esporádica. Bueno, ¿podría Dios hacer un milagro? Sí, entonces, ¿cómo podría pasar? Podría pasar que tú, con tus medicamentos, con todo lo que estás haciendo, aún quedes embarazada. Y si quedas embarazada, pues entonces ya cuando se trata de interrumpir una vida, ya la iglesia dice que no. Ya tuviste la experiencia pues que te dicen, hay que interrumpir la vida, tú no la interrumpes, sigue y ahora tu bebé está muy bien. Y en la gran mayoría de los casos, se habla, hay que interrumpir el embarazo porque es de alto riesgo. Y generalmente los católicos y la cristiandad en general tomamos la decisión de seguir adelante con ese embarazo y casi en todos los casos, prácticamente en todos los que conozco, ha llegado a un feliz término por tomar una decisión por la vida. Sin embargo, no es una decisión que yo deba tomar. Bueno, voy a arriesgar mi vida, entonces me voy a tirar porque de pronto, ¿cierto? No. Ya si te toca, si te ves en esa situación, si quedas embarazada, por alguna razón que escapa de tus manos, porque nada es seguro en esta vida, métodos de planificar 100% seguros difícilmente, ¿cierto? Entonces, si te tocara la situación, pues déjalo que fluya ese embarazo. Pero yo no te voy a recomendar que vayas a buscar, porque si tu cuerpo no está preparado, si tu cuerpo no tiene las condiciones, pues lo mejor será también que escuches a los especialistas para que te evites de pronto ir a dejar sin mamá a la otra criatura o, bueno, de dañar ahí tu hogar. Esa es pues la recomendación que te damos. Sin embargo, ya saben que todo lo que nosotros decimos aquí, pues es una opinión personal, también basada un poquito en la experiencia, un poquito en la palabra de Dios, un poquito en la moral de la iglesia, pero también ustedes mismos pueden tomar sus decisiones, porque a veces uno recomienda una cosa, la persona hace otra, le funciona bien, pero pues desde aquí la recomendación que te damos es esta. No vamos a hablar sobre el riesgo de la vida de una persona, por supuesto que no podríamos nosotros hacerlo, y te recomiendo que escuches a los especialistas. Muy bien. Otro caso, un matrimonio ya de varios años, tienen 4 hijos y el esposo hace 18 años se hizo operar. Preguntan, ¿él está en este momento en pecado? Y si es así, ¿qué puede hacer para salir de ese pecado? Bueno, hay muchas personas que ya tienen esta condición, que tienen cirugías. Entonces, pues están en pecado, no. Mira, se cometió digamos, una irregularidad en el momento de la cirugía, ¿sí? Tanto como cuando se hace una cirugía a la mujer, como cuando se la practica el varón. Claro que sí, pero ese es un pecado. Es un pecado que tú vas y confiesas, es un pecado que recibe la absolución y es un pecado que queda borrado. Entonces ya hay que dejarlo en el pasado siempre que ustedes ya lo hayan confesado. Entonces claro que sí es un pecado que debe ir confesarse para poder seguir pues adelante con la vida sin ningún inconveniente. Entonces no dejes que eso les quite la paz. No les voy a decir que está bien hecho, por supuesto que no, pero ya es parte de su pasado. Y el pasado, ¿dónde debe estar? Pues en el pasado. Entonces, confesión y siguen comulgando y vamos para adelante porque la vida continúa. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. ¿Planificar con preservativo es pecado? Planificar con preservativo. Mira, la iglesia no ha aprobado la planificación natural, la planificación con preservativos. Esa es una discusión que hay y ha estado durante mucho tiempo, pero no, en el momento no se ha dado ese permiso. Los únicos métodos que la iglesia hoy permite son los métodos naturales, que no son pocos, son varios métodos naturales. Alguien hacía una pregunta, pues por ahí al final creo que habla sobre ese asunto, sobre la planificación, y precisamente dice ¿cómo es que es la pregunta sobre el tema de los métodos? Que no le quedaron claros los métodos porque no los hemos explicado. Entonces no pueden quedar claros porque realmente nosotros no hemos explicado los métodos. Cuando los terminemos de explicar, cuando los expliquemos, entonces pues vamos a tener un poco más de claridad. Pero por el momento nosotros no hemos hablado del asunto. ¿Listo? Entonces no está permitido, sino solamente los métodos naturales en la iglesia.
¿Cuáles son los métodos anticonceptivos permitidos? Pues allí ya entonces diste Pues estuvimos hablando de del antiguo que a la que al que le demos la mitad de la población de la humanidad, que es del el ritmo, ritmo. Sin embargo, siempre sale quien lo defienda, ¿no? sí, claro, porque una mujer que es bien medida en su periodo, pues va a ser muy fácil con el método del ritmo, ¿cierto? Pero yo, por ejemplo, en mi casa, el ritmo fue que papá y mamá tuvieron 9 hijos, entonces fue un ritmo tremendo el que llevaron mis padres. Después también está métodos con método Billings, que es el método de la observación, y hay otros métodos que es el método de la temperatura. Y bueno, hay que estudiar bastante ese tema. No es una cosa sencilla, es una cosa bastante profunda que hay que estudiar más, porque hay cosas que hacen que cambie de un mes para otro el periodo de la mujer, la ovulación y todo esto. Entonces, claro, hay que estar pendiente de muchas cosas, ¿no? Es una cosa fácil de llevar, pero que funciona si nos ponemos juiciosos. Pero recuerden también esto, que la relación sexual y el matrimonio dentro de sus prácticas sexuales pues tienen que estar abiertas a la vida. Y claro, pues tampoco podemos asegurar del 100%, porque si aseguramos el 100% entonces no estaríamos abiertos a la vida, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces hay que dejar también un espacio por si el Señor nos quiere bendecir con un hijo, pues hombre, también Dios nos pueda bendecir con un hijo. Yo siempre le hago una reflexión a todas las personas que me hablan de la planificación y que de pronto falla. Sí, eso de pronto falla. Eso de pronto falla y pues deben tener en cuenta que de los 9 hijos que tuvieron mi papá y mi mamá, yo soy el número 9. O sea que si hubieran sido tan estrictos con el tema, pues a lo mejor no hubiéramos tenido este curso de familias y a lo mejor, pues como hay varios testimonios, a lo mejor muchos de ustedes no estarían obteniendo un beneficio y cientos de miles de personas en el mundo que han accedido a la evangelización a través de este ministerio. Recuerden que esta comunidad pues la fundé yo. Entonces pensaría uno, muchas personas también relevantes y seguramente también delincuentes, seguramente que sí, pero muchas personas que han tenido impacto en la sociedad de manera positiva han sido últimos hijos. Entonces, pues hay que tener también en cuenta que pues hay un margen, pero es apenas el margen justo, correcto, como para que haya suficientes hijos. No tengas 20, pero tampoco te quedes solo porque simplemente se te ocurrió que no quieres tener más hijos. Entonces, yo pues lo dejo de esa manera. Amor, a mí sí me gustaría que quede muy claro que nosotros aquí simplemente estamos mencionando cuáles son los métodos anticonceptivos naturales, pero no los estamos explicando. Les dijimos en la enseñanza más o menos de qué se trataba cada uno, pero en ningún momento los explicamos para que no lleguen aquí a decirnos después que tienen un hijo de cuenta de nosotros porque no hemos explicado que todavía el de método. leche. Sí. Entonces, o sea, si les interesan los métodos naturales, pues hay que averiguarlos y profundizar Claro, mucho yo en creo el que tema. nosotros podemos también comprometer a una estudiadita sobre el tema porque hay que llegar pues a presentar varias opciones. Nosotros tenemos la opción nuestra, pero ¿cuáles son las otras opciones para personas que son diferentes a cómo somos nosotros? Entonces eso hay que pues investigar. Entonces vamos a dar una estudiadita y en el futuro, si Dios quiere, hablamos sobre ese tema también. Muy bien, tener el dispositivo intrauterino, o sea, la T, afecta mi relación con Dios. Soy casada, tengo una hija, pero no quiero tener más hijos. Bueno, dispositivo intrauterino. Entonces hay varios métodos, se dividen en varias, digamos, como en varios segmentos, por decirlo de alguna manera. Están los que son anovulatorios, que impiden que la mujer tenga ovulación, impide la ovulación. Están los de barrera, que impiden la fecundación. Y están los abortivos, que son los que hacen que cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, él viene a alojarse ya en el útero y esos métodos anticonceptivos hacen que el óvulo no se pueda aferrar y se pierda un óvulo ya fecundado. Entonces son 3. Ahora, la pregunta ahí es por el dispositivo intrauterino, la T. Ese lo que hace es irritar el vientre, el útero, para que el óvulo fecundado no se pueda alojar allí. Así que ese está dentro de lo que la iglesia llama métodos abortivos. Entonces, claro, por supuesto que es un método que no está en orden, digamos, a lo que podríamos usar nosotros, incluso en momentos de enfermedad y cosas como esas. Entonces, ese es cero, totalmente cero. Y sí, por supuesto que es una cosa pues que está causando mal. O sea, no, sin entrar en más detalles con eso, te voy a decir, ya te expliqué, es uno de los peores porque es de los que hace que se despierda un óvulo ya fecundado. Entonces, no lo compartimos dentro ni de la iglesia ninguno, solamente los naturales, pero ya esos, humanamente hablando, son de los peores, como ese, por ejemplo. Bueno. Yo tuve cáncer de estómago, ya estoy sana.
Sin embargo, el oncólogo me ha dicho que yo no debo volver a quedar en embarazo, pues mi cuerpo no lo soportaría. El doctor nos mandó a planificar con pastas o usar el condón. Nosotros escogimos el preservativo, pues yo no quisiera poner más químicos en mi cuerpo. Mientras estuve en las quimioterapias no tuve el periodo. En este momento no tengo mi periodo regular, por lo tanto seguimos planificando con preservativo. ¿Estamos haciendo mal o cómo debemos hacer? Mire, por supuesto que no. Si ya te dijeron que no puedes, no debes tener más hijos porque tuviste una enfermedad que no es para nada una cosa sencilla, un cáncer es una cosa bastante delicada, el cuerpo queda bastante delicado, quimioterapias, todo esto. Muchas personas después de las quimioterapias han tenido hijos y son madres y sin ningún inconveniente. También esa es una realidad. Pero también, obviamente, decíamos hace un momento, está la experiencia de los especialistas y yo a esas recomendaciones pues jamás hago así como caso omiso, yo siempre les presto mucha atención. Entonces, para mí lo están haciendo bien. Pienso que deben evolucionar a una cita con un sacerdote para definir cuál es el método y qué es lo que, si les va a recomendar algo, para que ustedes continúen ya su vida digamos, de pareja, una vida sexual sin ningún problema. Entonces, incluso en varias preguntas que hacen, la recomendación va a ser, usted tiene que ir a consultar esto con un sacerdote, porque no se les olvide que nosotros somos una pareja, pero somos una pareja de laicos, y la iglesia maneja lo que se llama la moral, y en la moral de la iglesia pues hay ciertas cosas, en este caso, digamos, se manejan las cosas así, pero cuando hay este otro caso, entonces se manejan de esta manera o se manejan de esta manera, y esos son estudios que hacen los sacerdotes para estar pues preparados para dar respuesta a esta situación. Entonces, pues claro que debes tomar una muy buena decisión de no consumir estas pastas porque pues van a afectar más tu salud y podrían volver a causar daño. Me parece bien, pero este caso en particular hay que consultarlo con un sacerdote para que se defina de una vez por todas qué es el procedimiento que se debe llevar, que deben llevar ustedes para que puedan seguir confesándose y comulgando y viviendo en la gracia de Dios sin inconvenientes. Bueno, en la prédica de la sexualidad hablamos de que los disfraces, que si de colegiala, de enfermera, que eso no era muy bueno ni muy saludable para la relación de pareja. Entonces una persona nos pregunta, ya hablaron de los disfraces, pero ¿qué hay de la ropa íntima que sea sensual y escotada? ¿Se puede usar? Bueno, entonces retomemos el momento en el que hablamos de este tema. Entonces estamos diciendo que no estaba bien irle a mostrar una colegiala al esposo, porque después el esposo se quería ir con una colegiala, entonces prácticamente le estaba abriendo la puerta para que contemplara otro mundo o sembrándole la idea. Ya no va a ser lo mismo. El hombre vio a su esposa con ese uniforme disfrazada de colegiala y luego sale y ve a las muchachas del colegio del mismo barrio vestidas así y eso podría generarle un daño bastante importante al hombre, y sobre todo los hombres que somos bien, ustedes ya saben cómo somos. Entonces, ¿qué? No, no, no. Bueno. Otros, no yo. Yo estoy diciendo para te otros. faltó decir para eso. otros, sí, lo aclaro en este momento. Pero, entonces, una cosa es que tú lo motives hacia otra persona o hacia otras situaciones con otro tipo de personas. Y otra cosa es que tú lo motives hacia ti. A mí me parece muy bien que te pongas una pijamita bien maravillosa, bien sugestiva, bien, ¿cierto? Sí, claro, que claro, está muy bien. Que te pongas bueno, hay ropita propia para eso, muy bonita, y que no va a motivar otro tipo de cosas. Entonces, claro, por supuesto, es que cuando tú te pones un poquito sensual, pues tu esposo se va a sentir también más atraído. Yo siempre los molesto mucho en el seminario Sanación Interior con las pijamas de Teletubbies. Cuidado con eso, porque una pijama de Teletubbies, eso no inspira ni un mal pensamiento. Y claro que pasan semanas enteras y el otro ni está motivado, porque con semejante empaque tan horroroso de feo, pues no se motiva. Deben saber que los hombres son muy visuales y siempre lo he dicho. A un hombre usted muestra una pierna y el hombre ya se va a entusiasmar. Entonces, claro, por supuesto, no hay ningún inconveniente. Vuelvo y te digo, no voto por mostrarle otras cosas diferentes, sino lo que tú eres, y me parece muy bien. Bueno, aquí hay un caso un poquito largo, pero lo debo leer todo. Yo estuve casada por la iglesia por 11 años. Precisamente por problemas en la intimidad, nuestro matrimonio tuvo dificultades los últimos años y mi esposo se quedó viviendo fuera del país. Perdió su visa y yo, al sentirme derrotada, acepté que nos divorciáramos.
y hacer la nulidad de nuestro matrimonio con el fin de que él pudiera hacer un matrimonio civil por papeles en ese país para obtener la residencia y poder venir a visitarnos y a ver a nuestro hijo. Gracias a Dios, nosotros recuperamos nuestro matrimonio. Acercándonos a Dios, encontramos en Él la respuesta a todos los problemas. Y ahí vamos, en el camino de construir nuevamente nuestro matrimonio. Entre otras cosas, gracias también a ustedes. Dado eso, hemos decidido que yo viaje para estar juntos en familia. Pero con el tema de hoy quedo muy preocupada por lo siguiente. Precisamente la falta de intimidad fue la principal causal de nuestros problemas. Ahora lo entendemos, y sobre todo mi esposo, que era el que no entendía la importancia de la intimidad en pareja. Pero el tener esta nulidad matrimonial me hace surgir dos grandes dudas. Primera, al tener la nulidad, si tenemos intimidad, estaremos en pecado. Segundo, ¿es posible unirnos de nuevo de manera que tengamos un matrimonio por la iglesia recibiendo la bendición de Dios? Wow. Duro. Bueno, hay preguntas, por ejemplo, esta en la vida jamás nunca he escuchado eso. Uno cree que lo ha escuchado todo, pero en el último año he escuchado dos cosas bien extrañas y esta es una de ellas. Pues mira, la pregunta sencilla es, tú preguntas, ¿estamos en pecado? Primero te voy a explicar qué es una nulidad. Una nulidad no es un divorcio, el matrimonio católico no tiene divorcio. Por eso usted le dicen cuando se casa, hasta que la muerte lo separe. Ahora dice, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos preguntamos, bueno, entonces una nulidad, ¿qué es? ¿Qué es una nulidad? Entonces, una nulidad es una investigación que hace los encargados, ¿cierto? El tribunal eclesiástico hace esa investigación, allá hay varias personas, abogados, no es una cosa que se hace hacia psicólogos, de una cantidad de profesionales, de especialistas que estudian el caso. Entonces, ¿qué es lo que estudian? Si yo tenía condiciones para contraer ese matrimonio con Claudia. Si Claudia tiene condiciones en el momento que nos casamos, tenía condiciones para asumir un matrimonio. Entonces, si hay condiciones para que Claudia y William se casan, y eso es hasta que la muerte los separe. No hay. Ahora, ¿qué condiciones estamos hablando? Por ejemplo, vamos a pensar que somos compatibles en nuestro carácter. Indiscutiblemente hay ciertas personas que su carácter es totalmente incompatible y eso ya es una causa de nulidad. Ahora, si ella, por ejemplo, mostró que era una persona muy buena y que de pronto después yo descubro que era una narcotraficante, ¿te imaginas eso? Cosas aterradoras, pues complicadas, y una cantidad de, por ejemplo, problemas mentales. Entonces ya descubrimos que yo tengo unos problemas mentales, una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué dice la iglesia? La iglesia dice, ustedes dos no se podían casar porque no había condiciones. Por tanto, ese matrimonio que ustedes tienen no existe. Entonces, cuando tú tienes un papel que dices tienes un matrimonio nulo, ¿sabes qué te están diciendo? Te están diciendo que estás soltera. Están diciéndole a él que está soltero. Entonces aquí tenemos claramente una unión libre. Lo que ustedes están viviendo ahora es una unión libre porque ustedes no están casados. No están casados porque la iglesia en su investigación llegó a la conclusión de que ustedes no se podían haber casado. Porque ahora, ¿qué fue lo que alegaron? Alegaron un tema sexual, alegaron, no sabemos qué fue lo que ustedes alegaron. Ahora, supongo que si el interés era que él se pudiera casar allá y organizar sus papeles, bueno, no sé, seguramente pues te dijo verdades a medias o verdades exageradas, quién sabe, para conseguir esa nulidad. Entonces ese no es un caso que yo te pueda resolver desde aquí. Lo que te digo ya es que eres soltera. Ustedes dos son solteros. Ahora, ustedes deben acercarse al lugar donde se vayan a vivir y deben acercarse a las oficinas del obispado en cualquier lugar del mundo. En todas las ciudades hay generalmente oficinas donde manejan estos casos e ir a contar su verdad. La verdad de lo que pasó y buscar si les dan el permiso de volverse a casar y contar por qué lo hicieron además, porque es posible, la iglesia en su misericordia, en su amor, les conceda otra vez el matrimonio, es posible, pero ese caso es un caso bastante raro, muy raro, que se anulen un matrimonio y luego quieran volverse a casar ellos mismos después de que habían alegado que no podían. Entonces eso es un caso bastante raro que no tenemos como así decir de la manga así se hace de esta manera. No, usted tiene que ir a presentar ese caso allá porque en este momento ustedes son solteros y
caen en cualquier pecado de soltero. Eso es lo que ha declarado la iglesia con su nulidad. Dios les bendiga y les ayude con eso. Me gustaría saber qué le responden, porque si alguna vez de aquí a que me muera me vuelve a presentar un caso de estos, a ver qué responder. Muchas gracias. ¿Qué hacer fuera de orar? Pues cuando soltero diariamente tenía sexo con mis amigas, ya que era un católico laico. Después de la luna de miel y del matrimonio, ya no tengo ni sexo ni amigas. Y mi esposa muchas veces trata de manipularme con la sexualidad. A veces pasamos meses sin tener ninguna relación. Bueno, hasta ahí. Entonces, pues, hombre, esta es una enseñanza de esta de la sexualidad es una de una serie de enseñanzas. Y yo te recomiendo que vayas a mirar las primeras dos enseñanzas, que son las enseñanzas base para resolver todo conflicto. Todo conflicto se resuelve a través del diálogo. Entonces hay que mirar por qué una pareja, creo que llevan mucho tiempo de casados, ¿cierto? No nos dicen cuánto. Entonces hay que mirar por qué esta pareja, por qué está fallando en su sexualidad. Entonces, lo primero que tienen que hacer hay que dialogar claramente, porque mira, eso te va a llevar a la infidelidad, claramente, porque es un hombre que estaba acostumbrado a tener una vida sexual muy activa, un hombre que estaba acostumbrado a tener sus amigas, a vivir pues sin Dios también y sin ley, y ahora se ve pues frenado de esa manera. Eso va a producir primero frustración, lo va a predisponer a la infidelidad, tema que vamos a tratar más adelante, y también lo puede, digamos, exponer a caer en una cantidad de impurezas, de inmoralidad. Entonces no está bien. San Pablo habla claramente, es mejor casarse que quemarse. Uno también de los objetivos del matrimonio es ese, poder vivir nuestra sexualidad con libertad y poder nosotros vivir en gracia de Dios. Yo he encontrado que la mayoría de las personas, el tema de la sexualidad los termina alejando de Dios, ¿saben? ¿Por qué se alejan los muchachos entre 20 y 30 años? Se alejan muchísimo de Dios, se alejan de la comunidad, porque no logran manejar su sexualidad. Ahora dime un hombre que ya está casado, tiene su esposa y va a estar manejando, reprimiéndose de esa manera. Eso no va a traer nada bueno a la vida. Por esa razón, eso hay que hablarlo claramente con la esposa. Hay que hacerle, decir a ella por qué no, o qué es lo que le pasa a usted, por qué no está funcionando bien. Y encontrar el problema. Seguramente habrá un problema de salud, seguramente habrá un problema, y todas esas cosas hay que tratarlas ya desde el punto de vista de la, digamos, de la medicina, ¿no? Hay curas para todo hoy día. ¿Qué es lo que pasa? Si hay una frigidez, si hay una precocidad, si hay, bueno, qué sé yo, tantísimas cosas que se presentan en la sexualidad, y empezar a trabajarlo, porque deben tener una sexualidad pues totalmente sana. Entonces, enfrenta tu problema, no se hagan como los que no tienen nada, ¿no? Que no les pase como el que salió del circo, se robó un elefante y se fue corriendo con el elefante al hombro. Recuerden que es un cuento, ¿no? Va corriendo con el elefante y le pregunta, oiga, ¿para dónde lleva el elefante? Y él pregunta, ¿cuál elefante? No quieran esconder el elefante. Enfrenten su problema, porque eso seguro que los va a llevar a una infelicidad en el matrimonio que no fue para lo que ustedes se casaron, y va a terminar también, digamos, dañando su comunión con Dios y hasta en una separación, que sabemos cuántas cosas pueden pasar a partir de eso. Entonces tienen que mirar cuál es el problema. También les aconsejo proceso de liberación. Es importante, muy importante, el proceso de sanación interior y liberación, porque en muchos casos son cosas emocionales. No, pero es que va donde el médico y no le encuentra nada. Muchas veces son heridas emocionales, recuerdos de violaciones, una cantidad de cosas, malas experiencias en la sexualidad, en su niñez. Muchas personas tienen traumas y que impiden que puedan disfrutar su sexualidad, que le tengan miedo a la parte de la sexualidad. También hay contaminaciones espirituales. Hay contaminaciones espirituales, y más cuando uno viene de una vida de promiscuidad. Uno no habla de esto aquí porque quiere que estas cuestiones las vea todo el mundo, pero lo vamos a decir en la conferencia que sigue sobre este tema, o que ustedes ya cuando vean esta ya habrán visto la de la donde hablamos tema de la fidelidad, ¿cierto? Entonces, muchas cosas, contaminaciones espirituales, arrastra a uno de haberse metido precisamente con tantas amigas. Bueno, hay tantas cosas que hablar sobre ese tema, pero la manera de enfrentar eso es dialogando ya y buscando una ayuda profesional, incluyendo las dos que te acabo de mencionar, la sanación interior y la liberación. ¿Listo? Ánimo, hermano, que Dios les ayude mucho con eso. Llevo 9 años de casada, tengo una hija de 7 años. Mi matrimonio ha sido maravilloso y vivo muy feliz. Pero después del nacimiento de mi hija he tenido 3 abortos. El último fue hace 6 meses. Nuestro deseo era darle un hermanito a nuestra hija. Yo planifico con el método natural, pues ya no me siento preparada ni física ni emocionalmente para enfrentar otro embarazo y posiblemente otro aborto.
No estoy íntimamente con mi esposo con la frecuencia que debería, porque siento miedo de repetir esta situación. Tampoco podemos compartir tranquilamente en este ámbito, porque desafortunadamente, por situaciones que a veces toca vivir, dormimos en una sala y mi hija duerme en el sofá al frente de nuestra cama. Estoy preocupada por no poder compartir íntimamente con mi esposo. A veces, cuando creo que estoy ovulando, mi esposo me pide que use preservativo, pero no quiero ir en contra de lo que la iglesia nos enseña, así que mejor me sigo negando. Tengo pesadillas donde sueño que estoy en embarazo. Me da mucha tristeza que después de desear y buscar tanto un segundo hijo, ahora sienta terror de un embarazo. Les agradezco mucho si me pueden dar un consejo y autorizo que se responda en video. Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Mira, mujer, entonces, pues volvemos, ya lo dijimos al principio de esta enseñanza, de esta sesión de preguntas y respuestas. Lo que les dije es, cuando hay temas de salud, hay que buscar una solución radical al asunto. Y más porque te va a afectar no solamente de la parte psicológica, dices tienes terror, sino que físicamente también te va a afectar si se presenta otro aborto, va a molestar mucho tu vida familiar. Entonces, si tienes una niña pequeña, puedo deducir que van a tener mucha vida de aquí en adelante todavía ustedes para vivir juntos. Y esto hay que buscar una solución radical al asunto. Hay que buscar una solución radical. Estos son los casos que se tratan ya con un sacerdote, en el que en confesión se le cuenta, esta es nuestra realidad, y entonces hay ciertos, digamos, recomendaciones que hacen ellos, que conociéndolas yo, no las puedo decir. ¿Sí ven? Conociéndolas yo, no las puedo decir, porque no es un permiso que pueda dar un laico. Es algo que se maneja con un sacerdote, incluso muchas cosas hasta con el obispo, donde el obispo va a decir, sí, mira, usted le doy permiso que haga esto y esto y esto, porque nuestra iglesia está muy bien organizada y hay jerarquía. Pero ese caso debes tratarlo pronto para que no vaya a generar daños a tu salud, daños a tu familia, que de pronto puedas perder la vida o muchas otras cosas que pueden pasar. Esa es la misma respuesta de los 3 casos anteriores. Entonces, no porque no conozca la respuesta, sino porque yo no la puedo dar, te la tiene que dar un sacerdote. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, pues sí, muy triste, habrá que buscar alguna tía donde mandar a pasear la niña de vez en cuando, porque no pueden quedarse sin su vida sexual. Es realmente importante para una pareja poder tener intimidad, poder sin querer. Entonces, claro que hay que buscar una tía para mandar a pasear a la niña, habrá que organizar un espaciecito, ¿no? Si ustedes se ponen de acuerdo, la niña llega al colegio, se va, entonces la mandamos al colegio a mediodía. Bueno, hay que buscar un espacio donde puedan compartir íntimamente. Entonces, no se encierren, de pronto tienen aquí en la mente la idea de que es nomás por la noche después de que se acuestan, cosas como esas, ¿no? Pues uno se tiene que acomodar a las circunstancias. Y sí, supongo que la niña va a estudiar, supongo que la niña va donde los amiguitos, supongo que la niña tendrá una tía o una abuela o alguien más donde la puedan enviar para ustedes tener un momentico especial juntos. Entonces esa es la recomendación y trata de dar una solución radical a este asunto de una vez para que no sigas sufriendo con ese tema de los abortos, que es muy doloroso para una familia, muy doloroso. Entonces, hazlo de esa manera. Bueno, y última pregunta. Somos una pareja de recién casados. Como primera vez que dices última pregunta tú. ¿Cierto? Siempre yo digo última y tú dices otra más. Esto quiere decir que la próxima todavía tengo derecho a decir última. Somos una pareja de recién casados, somos jóvenes y estamos esperando nuestro primer bebé. Nuestra relación nunca ha girado en torno al sexo, pero es algo importante, pues es parte de la intimidad que como pareja debemos vivir. Recientemente nos ha costado mucho poder tener relaciones. Nos amamos mucho y lo demostramos cada día. Somos cariñosos, nos preocupamos el uno por el otro, conversamos mucho y Dios está presente en nuestras vidas. Ambos asistimos a la comunidad. Pero a pesar de todo esto, nuestra vida sexual se ha vuelto casi nula. Ambos nos sentimos frustrados, puesto que ambos deseamos compartir esta intimidad. Bueno, empieza diciendo... Están esperando recién casados y están esperando su primer bebé. Bueno, ya. Seguramente debe ser por el tema del embarazo, que no están pudiendo tener una vida sexual. Mire, el embarazo
de pronto sea por cuestiones de salud, o por cuestiones de incomodidad, o por cuestiones de moral. Hay tantas cosas por las que no se podría, por las que se podría presentar este problema en el embarazo. Lo Pero primero, muchas veces, amorcito, perdón, es temor y es un temor infundado. O sea, las personas piensan que si tienen relaciones sexuales durante el embarazo le van a hacer daño a su bebé y no es cierto. Ya, sí, perdón. sí, amor, lo que iba a explicar yo. Ahí pueden ver ustedes. Entonces el asunto es, claro, lo decía mi esposa, perdón, entonces vamos a empezar. En el caso que sea un tema de temor, no hay ningún problema. Nosotros tenemos 2 hijos y nosotros, pues, mejor dicho, queremos a nuestros hijos, no sobre Dios, obviamente, Dios sobre todas las cosas, pero después de eso el gran tesoro que Dios nos dio son nuestros hijos. Y nosotros, pues, jamás, nunca íbamos a hacer cualquier cosa que pudiera afectar la vida de nuestros hijos. Y para nosotros fue muy bien, hablamos con el médico, con el ginecólogo, consultamos el asunto y no hubo ningún problema. Y vivimos una sexualidad sin ningún inconveniente dentro de nuestro tiempo de gestación, cuando estábamos embarazados, estábamos esperando a nuestros bebés. Entonces, no hay problema. En caso tal de que sea inmoral, alguien decía, no, pero es que el niño que lo irrespeta, no irrespeta a ningún niño, porque eso sería pasarnos por allá hace 400 o 500 años, donde se quería separar el cuerpo y se creía que el cuerpo era algo malo, el cuerpo era algo pecaminoso. No, el cuerpo es un instrumento de Dios, templo del Espíritu Santo, con el que se ha concebido una criatura y es maravilloso, maravilloso, y damos vida, compartimos vida con nuestra sexualidad, entonces no hay ningún inconveniente. Antes es algo que va a afianzar mucho, esa criatura puede sentir todo el amor de sus padres mientras está en el vientre de su madre. Entonces va a sentir el amor que se tiene en sus padres y va a ser muy bien, no hay ningún inconveniente. Número 3. Pensemos que tal vez incomodidad, como no me especificaron qué era lo que les pasaba, pues estoy dándole respuesta a todas las cosas que se presentan. Entonces, vamos a pensar que sea un tema de que no entienden que hay ciertas posiciones que van a ser complicadísimas. Entonces, pues claro, no se va a poder hacer el señor allá sobre la muchacha porque va a ser súper incómodo. Pero hay ciertas posiciones que ustedes van a encontrar muy fácil en cualquier libro de medicina, posiciones digamos, más cómodas para tener relaciones sexuales en el tiempo del embarazo. Y usted en alguna enciclopedia, algún libro de sexualidad, usted va a encontrar esas posiciones que no afectan para nada a la criatura, que no la ponen en riesgo y que le va a permitir seguir teniendo una sexualidad. Y yo, ¿saben qué? Pues aquí entre nosotros, pienso que es digo aquí entre nosotros 1000 nomás, pienso que es tal vez uno de los mejores momentos de la vida para tener intimidad sexual, el tiempo del embarazo. Ahora, ya si ustedes tienen una orden de un médico que dice no pueden, por alguna razón que ya escapa a nuestro conocimiento, entonces eso es otra cosa. Será un tiempo para que ustedes se quieran mucho, se amen mucho de una manera muy espiritual y ya nacerá la criatura y van a poder tener su sexualidad normalmente, otra vez como siempre lo han hecho. ¿Quieres agregar algo en mi vida a esto? Sí, amor. Bueno, pues yo les quiero contar que por mi profesión, en algunos momentos de la vida me ha tocado dar los cursos psicoprofilácticos y estudiar este tema, y entonces es importante, primero, en el cuento del temor que estábamos hablando ahora, pues todos los estudios ya muestran que no hay ningún problema que se tenga sexualidad en este tiempo. Inclusive puede ayudar a la pelvis, a preparar la pelvis para el nacimiento del bebé, y también es muy bueno y es muy recomendado porque se dice que inclusive parejas que nunca antes habían logrado tener un orgasmo antes de un embarazo, durante el embarazo sí lo pueden tener más fácil. Entonces puede ser inclusive mucho mejor durante el embarazo la sexualidad que cuando no se está en embarazo. Y lo que tú hablabas de las posiciones, pues entonces recomiendan que la mujer esté encima del hombre cuando están sentados. Son posiciones en las que no se le va a producir ningún daño al bebé. Entonces no hay ningún problema médicamente hablando, pues en este decíamos aspecto. a poner la figurita ahí, pero de pronto YouTube nos limita el video. Le tengo que la busquen ustedes por sus propios medios. Muy bien, hermanos. Bueno, qué dicha, hablamos de muchas cosas. Esperamos que ustedes sigan hablando, sigan preguntando, que vamos a seguir enriqueciéndonos con estos temas. Y, ojo, no desfallezcan,
Satanás siempre viene a decirles, si ve que eso no tiene arreglo, ustedes no desfallezcan, permanezcan en la batalla, en la lucha, que el Señor los va a sacar adelante en todas estas situaciones. Mire, tenemos cantidad de testimonios, hay que sacar la otra semana, vamos a grabar uno de solo testimonios, mi amor, contando y Sí. contando testimonios que han ido llegando. Envíenos sus testimonios, por favor, que nos encanta leerlos, escuchar cómo Dios está cambiando sus vidas a través de este seminario, saber cómo realmente Dios llega a ser el Señor de sus vidas, de sus hogares, y empieza a poner en orden todo. Escríbanos, vamos a, ojo, siempre que nos va a escribir, saben que vamos a leer los comentarios, puede ser leído el comentario en público, entonces usted puede cambiar su nombre, no hay ningún problema, y nosotros vamos a leer aquí para edificarnos unos a otros. Eso va a ser maravilloso, va a traer mucha fe, mucha esperanza a muchas personas. Muy bien, Dios les bendiga, y pues nos vemos la próxima, mi amor. Despídete entonces tú. Así será, que el Señor les bendiga abundantemente y esperamos que sus dudas hayan quedado resueltas en este día. Un abrazo muy grande para todos y muchas bendiciones. Chao, Dios les bendiga.